Una vez dada por concluida la aplicación del modelo KNN como se vio en el video anterior, en este video en cambio nos vamos a dar a la tarea de ver gráficamente aquellos datos con los que estuvimos trabajando en ese video. Para ello lo primero que vamos a hacer será la creación de dos variables, x mínimo y x máximo, donde básicamente estas variables van a hacer referencia al valor mínimo y máximo del eje coordenadas x que se van a poder apreciar en la gráfica. Ok, entonces voy a empezar definiendo x mínimo, donde de xtrain, que fueron los datos que usamos para entrenar, vamos a extraer un único atributo, donde de todos los datos de xtrain vamos a extraer únicamente el arreglo al que le corresponde el atributo del índice 0. Que si recordamos acá arriba nombramos a los atributos por orden, entonces estamos extrayendo este atributo, que es el largo, por así decirlo, de uno de los pétalos de una planta. Entonces al tener todos los valores de ese atributo vamos a extraer el mínimo y le vamos a restar 1 para darle, por así decirlo, ese rango extra de visualización. Aquí ya está definido x mínimo y para x máximo vamos a hacer algo similar. Decimos xtrain, vamos a tomar todos los datos y de todos esos datos vamos a extraer el mismo atributo, pero vamos a tomar el valor máximo de este y le vamos a sumar 1. Esto básicamente haciendo lo contrario que hicimos acá, que fue tomar el mínimo y extender ese valor mínimo por una unidad. Acá estamos extrayendo el máximo y estamos añadiendo una unidad, por así decirlo, definiendo un rango para el eje de coordenadas x. Que de hecho ahora que lo pienso no necesitamos estrictamente los datos de entrenamiento, ya que al final voy a plasmar los datos de testeo igualmente, entonces lo más lógico es que tome de una vez todos los datos. Y para el eje de coordenadas y pues voy a hacer lo mismo, simplemente voy a cambiar los nombres de las variables y cambiar el índice, ya que en este caso vamos a tomar el segundo atributo, que vendría siendo este, que es el ancho de ese pétalo, por así decirlo. Ok, hasta este punto algo que podría causar confusión es que para definir los límites del eje Y estoy haciendo uso del arreglo X, donde algunos se podrían confundir y podrían pensar que tengo que hacer uso del arreglo Y, lo cual es erróneo, ya que estas X y Y hacen referencia a un contexto de un índice de coordenadas en una gráfica. Y estos X y Y, por ejemplo, X hace referencia a los atributos de datos. X y Y aquí los estoy manejando como datos. Y acá los estoy manejando como ejes de coordenadas. Entonces no es lo mismo. Ejes de coordenadas respecto a los atributos. Y X, esta X hace referencia a los atributos. Entonces espero que no haya dudas, confusiones en esa parte. Entonces prosigamos. Ok, a continuación voy a definir una variable, se va a llamar ss y va a iniciar en punto 1. Por ahora esta variable deben de saber que hace referencia al step size que voy a utilizar a continuación y ahí verán a qué se refiere o para qué se usa. Entonces vamos a definir aquí lo que es una malla de referencia, ya que vamos a usar una función de NumPy que nos va a devolver coordenadas en X y coordenadas en Y para después relacionarlas. Entonces para esto decimos que va a ser igual a numpy.meshGrid, que es como por así decirlo una malla cuadriculada, donde el primer argumento de esta función va a ser aquel rango que estuvimos definiendo anteriormente respecto al eje X, por lo que vamos a decir np.arrange y a esta función le vamos a pasar x mínimo, x máximo y esa variable ss que es la separación entre cada valor. O sea, nos va a devolver una lista donde el primer elemento va a ser x mínimo, el último va a ser x máximo y para llegar de este valor a este va a haber valores que van a diferenciarse de punto 1 en punto 1. A eso se refiere el step size. Y como segundo argumento vamos a hacer algo similar. Decimos np.arrange y mínimo punto y máximo y de igual forma le vamos a pasar el step size.
Una vez que tengamos este conjunto de coordenadas que describen un plano bidimensional, podemos usarlas para obtener una clasificación z respecto a cada combinación posible de esas coordenadas. Para ello vamos a decir que z va a ser igual a model.predict y le vamos a pasar datos tal y como lo hicimos acá arriba, que hicimos con datos reales, pero ahora vamos a sacar la clasificación para cada combinación posible de este conjunto de coordenadas, de esta malla de referencia. Para ello tenemos que agrupar las coordenadas en pares, lo cual haremos de la siguiente forma. Vamos a decir np.c, c-, que es para concatenar, vamos a concatenar dos arreglos. Entonces le vamos a pasar lo que es xx, las coordenadas de la malla correspondientes al eje x, pero las vamos a pasar convertidas, haciendo uso del método Rabel. Básicamente lo que hace este método es que aplana los datos, ya que aquí están en una forma de matriz. Entonces hay que aplanarlos, y aparte de que Rabel devuelve un arreglo de una dimensión, devuelve los datos de forma ordenada. Entonces de igual forma vamos a hacerlo con las coordenadas del eje y. Decimos y.Rabel. Aquí estuve viendo que tuve un par de errores, escribí mal Rabel, era ra, una e aquí, y aparte que al concatenar tengo que pasarlo aquí como una lista. Entonces esto sería algo más o menos así, y ya debería de correr sin problemas, ¿ok? Ahora bien, prosiguiendo con el código, voy a definir un par de listas y un objeto que es el listed color map que importé acá arriba, para definir los colores de los puntos y las clases que posteriormente vamos a ver. Aquí básicamente estoy definiendo los colores para los datos de entrenamiento, los colores para los datos de testeo y el color que define la región a la que pertenece cada clase, lo cual veremos a continuación. Primero vamos a cambiar la forma de z para que se adapte al plano bidimensional. Para eso decimos z.reshape y le vamos a pasar la forma que tiene xx. Vamos a establecer el tamaño de la imagen donde se va a plasmar la gráfica. Para ello decimos plt.figure y le pasamos fix size y le vamos a pasar una tupla donde vamos a decir que de 8 por 6 el tamaño. Y aquí prácticamente vamos a colorear lo que es el fondo de la gráfica. Para ello decimos plt.contour y le vamos a pasar todos los ejes, eje X, Y y Z, que Z vendría siendo el color. Entonces decimos XX, YY, Z y le vamos a pasar los colores. Para ello decimos CMap, esto va a ser igual a CMap Predictions. Y con eso ya deberíamos tener el fondo que le corresponde a cada clase. Por ejemplo, los datos que vamos a plasmar a continuación que aparezcan en la región de color amarillo van a pertenecer a esta clase, a esta primera clase. Los que aparezcan aquí en la región de color verde, este tipo de verde, van a pertenecer a la segunda clase. Y los que aparezcan en el color celeste van a pertenecer a esta clase. Ok, lo que sigue es que voy a empezar a plasmar los datos en la gráfica. Primero voy a empezar con los datos de entrenamiento. Para ello voy a poner la siguiente línea de código y después voy a proceder a explicarla. Lo primero que hay que destacar es que ya empezamos a usar la librería Seaborn, de la cual estamos usando la función scatterplot. Y para explicar mejor su funcionalidad voy a proceder a correr el código para ver qué cambios produce esta función. Y lo primero que podemos ver es que ya tenemos datos plasmados en la gráfica, donde la posición de cada coordenada de estos puntos está dada por los primeros dos argumentos de la función, donde primeramente para el eje X le estamos pasando los valores del primer atributo y para el eje Y le estamos pasando los valores del segundo atributo. Después, el tercer argumento sirve para relacionar a cada par de coordenadas con su respectivo nombre de clase, y aquí le estamos pasando el arreglo clases y como índice le estamos pasando la clasificación real de cada par de atributos.
Después, el cuarto argumento únicamente sirve para especificar el orden en que se van a mostrar las clases. Por ejemplo, si quitamos este argumento, vamos a ver que no va a tener mucho sentido el orden en que se relacionan los datos con su clase. Entonces, por eso es importante especificar el orden en que se van a mostrar las clases. Después de eso, el quinto argumento únicamente sirve para especificar el mapa de colores que definimos acá arriba, que es el mapa para los datos de entrenamiento. Y por último, estamos agregando un borde a cada punto para que se diferencie del fondo en caso de estar en la región a la que pertenece. Dicho esto, ahora voy a proceder a plasmar los datos de testeo, donde voy a cambiar un par de cosas. Y voy a agregar otro argumento que básicamente va a servir para que no se sobrescriban los nombres de las clases. Por lo que ahora si corro el código, voy a poder diferenciar los datos de testeo con un color más oscuro. Y por último, únicamente voy a agregar un par de cosas estéticas. Y una vez agregado esto, este sería el resultado de la gráfica. Por lo que con eso quedaría por concluido lo que es el modelo KNN. Recuerda que cualquier duda la puedes dejar en los comentarios y yo voy a tratar de responder lo mejor que pueda. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente capítulo de este curso.